Bueno, entonces nuestra noticia habla sobre por qué o cómo se llegó al punto de que los colombianos debamos pagar 7.29 billones por medio de los impuestos, teniendo en cuenta pues de que todo el escándalo que pasó con Electricaribe, hasta el momento nadie ha respondido por esta situación que se presentó. Entonces se menciona que las decisiones empresariales que tomó la compañía, junto con la falta de autoridad del Estado, permitieron a la empresa salir fácilmente, dejando un problema de gran magnitud para el país. Entonces se retoma como tiempo atrás, en los años 70, cuando el sector eléctrico era manejado por 8 electrificadoras. Entre esas se encontraba la del Atlántico, la de Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar, entre otras, y como este sector era aún controlado por el Estado, era un sector que pertenecía a lo público, y al final, pues por este mismo motivo terminaba siendo utilizado para saldar favores políticos. Entonces ya con el pasar del tiempo, más o menos para los años 90, cuando el sector se volvió ya privado, estas 8 electrificadoras ya contaban con una deuda de 1.1 billones. Entonces se creó la corporación Corelca, que la cual también dejó un hueco de 1.2 billones, lo cual hicieron como imposible que este sector siguiera siendo público y se tuviera que volver privado. Por ende, en el año de 1998, la Superintendencia de Servicios Públicos patentó un nuevo servicio de suministros, donde se determinaba que este ya iba a ser como un servicio privado, el cual iba a ser manejado pues por personas específicas. Eh, entonces, por ese motivo, en el gobierno de Samper se propuso privatizar estas empresas, ya que teniendo en cuenta como el fenómeno del niño que se presentó en el año 92, el cual generó la crisis del apagón debido a que pues, el fenómeno del niño golpeó bastante fuerte al punto de llegar a secar las hidroeléctricas principales del país, lo cual hizo que los precios se dispararan, generando problemas en los pagos y todas estas cuestiones. Con, es, con toda esta situación, pues llegó el consorcio que estaba conformado por la empresa Houston Industries y la Electricidad de Caracas, las cuales quedaron con el 65% del negocio después de pagar 800 millones. Y el restante 35% quedó para las otras eléctricas y Corelca, que al unirse terminaron creando la empresa Electricaribe. Entonces, con toda esta como situación, la seguridad que generaban las empresas extranjeras, la unión que se había presentado aquí con las empresas nacionales, el Estado entregó con cierta confianza tanto los pasivos como la infraestructura del negocio, pero realmente este no daba la rentabilidad que se tenía plasmada o que se tenía pensada para que pudiera cubrir todos estos gastos, y por ende la inversión terminó siendo más grande que las ganancias, teniendo en cuenta que después se presentó otra sequía que nuevamente generó un alza en los precios. Entonces, 2 años después, la empresa Houston Industries y la empresa eléctrica de Caracas salieron del negocio, dejando igual a otra empresa extranjera que es la empresa española Unión Fenosa, que pues esto ocurrió ya en el año 2000, la cual se adquirió por un costo de 600 millones de dólares. Pero realmente pues la situación como tal no presentó una mejoría. Bueno, y aunque se esperaba que con la nueva conformación del equipo se podría prestar un mejor servicio, este equipo conformado por una empresa española y dos locales
que contaban con la experiencia y tal vez podrían tener una mayor visualización de la problemática, pues no se logró lo que esperaba. De nuevo, el clima les jugó en contra, puesto que los expertos dan estimaciones de que el 80% de la energía es consumida mediante la fuente hidráulica. Era el mayor reto para ellos. Adicional a eso, que tenían que sacar adelante una empresa que ya contaba con deudas por más de 800 millones. Entonces no resultaba fácil, porque ya venía con una trascendencia de deudas, y pues sacarlo adelante ya era un poco difícil. Además, los intereses políticos nunca dejaron de perseguirla, siempre era con el propósito de seguir usándola, tal vez para sus campañas políticas o para pagar favores políticos. Entonces no es claro si se logró lo que habían pactado en un inicio, de lograr la estabilidad operativa y financiera, porque prácticamente seguían en la misma sintonía. Bueno, ya en el 2018, en plena crisis financiera global, se afectaron todos los mercados del mundo. Esta crisis obligó a muchas empresas a que buscaran diferentes oportunidades en América Latina. Gas Natural era una empresa gasífera de origen catalán que vio una gran oportunidad que en los negocios que tenía la Unión Fenosa, y por ello en el 2009 surgió Gas Natural Fenosa. Esta empresa pasó a tener el control de la energía en la costa Caribe junto con la otra organización que ya la tenía, que era Electricaribe. Gas Natural se considera que no hizo toda la investigación del negocio, la investigación del mercado al que se enfrentaba. Por esto se considera que no contó con la suerte que tal vez esperaba. Así lo determinó recientemente un juez internacional, que constituyen evidencias que muestran que se descacharon o tuvieron pocas posibilidades de tal vez tratar de sacar la empresa adelante. De igual manera, cabe resaltar que cuando la empresa Gas Natural entró a la costa Caribe, pues la situación de esta organización ya era crítica. El servicio de energía ya contaba con continuos y cortes prolongados, la calidad de esta ya era deficiente, los precios subían sin control, la organización ni siquiera avisaba de cuándo posiblemente se podía cortar el servicio para hacer los mantenimientos que se requerían o instalar los medidores que hacían falta. Tampoco habían compensaciones por las fallas. Entonces ahí, cuando los electrodomésticos y los equipos de toda la sociedad se empezaron a dañar con periodicidad alarmante, y es ahí donde la comunidad empezó a poner quejas por este servicio, pues es un lugar donde hace demasiado calor, y tal vez poder soportar el apagón de energía por largos lapsos de tiempo sin un aire acondicionado, pues va a empezar a causar molestias ante los ciudadanos. Para rematar, las inversiones para mejorar el sistema se atrasaron, y la falta de pago y el robo de cables de energía se volvieron casi diarios, o sea que esta problemática cada vez empeoraba. Bueno, y en cuanto al problema social que esta problemática generó, también se decía que no solo la empresa era responsable de la prestación de un mal servicio, sino que los usuarios también jugaban un papel primordial en todo este caso. Pues según estudios decían que además del clima, la pobreza de la mayoría de los usuarios en ese sector en específico, y la cultura ciudadana sobre la gratuidad de la energía fueron determinantes para que el problema se fuera haciendo cada vez más grande. Pues explicaban que los habitantes, que en esa zona más que todo habían habitantes que estaban en condiciones de pobreza o de extrema pobreza, y según datos de investigaciones que ellos habían hecho, decían que estos hogares tenían electrodomésticos que eran obsoletos, que estaban muy viejos, que eran ineficientes y requerían un mayor consumo de energía diario para que funcionaran de la manera adecuada. En esa misma problemática, los usuarios no tenían cómo pagar un servicio, entonces dejaron de hacerlo. De igualmente, por
muchos de ellos también estaban molestos por el mal servicio y decidieron seguir la cultura del no pago, decidieron seguir pagando por ese servicio, y esto cada vez aumentaba la problemática de la compañía. Y se dice que todo resultó ser una receta para el desastre, pues funcionarios de la superintendencia que en ese entonces trabajaban ahí explicaban que no solo hasta el 2013 los directivos de Electricaribe se acercaron a la entidad para pedir ayuda, o sea, dejaron que el problema avanzara demasiado para poder buscar la ayuda necesaria para encontrarle una solución. Y pues el gobierno ya en ese momento no podía aceptar que parte del problema fuera el robo de la energía y la falta de recaudo, pues eran dos situaciones que el mismo Estado debían de evitar en ese momento. Entonces no se logró dar como una solución de fondo. Ya después, cuando el Ministerio de Minas y Energía estaba encabezado por Tomás González, se les apareció como un salvavidas, pero a la crisis del no pago, el clima y la situación de pobreza de sus clientes se sumó después del hecho de que Electricaribe nunca hizo inversiones para mejorar el sistema, para poder prestar un mejor servicio a toda la ciudadanía. El ministro Tomás González se comprometió a mejorar la situación de Electricaribe por medio de la reducción de tarifas, pago de subsidios pendientes, ayuda para los morosos que no habían pagado durante todo este tiempo el servicio por la mala prestación de este, y a mitigar el hurto de la energía. Sin embargo, estos no fueron suficientes para solucionar los problemas que presentaba Electricaribe. En el 2015, en ciudades como Barranquilla, Soledad, Malambo, Santa Marta, Majates y Corozal, los ciudadanos realizaron una protesta en contra de Electricaribe para rechazar el mal servicio presentado y los cortes de energía tan prolongados. La situación fue tan crítica que en varios municipios los alcaldes se sumaron para hacer presión en el gobierno y que estos actuaran en contra de esto. Y no fue sino hasta el 2016 donde ya toda la situación de Electricaribe tocó fondo y los congresistas de la costa caribe no aguantaban más esta situación. Fue por eso que se empezó a ejercer presión para que el gobierno actuara de manera rápida y solucionara la situación de esta empresa. En ese momento la superintendencia daba cuentas de que en promedio la costa caribe tenía 120 horas de interrupción al año, cuando el promedio nacional era de 38 horas. Además que había alcanzado un 35% de pérdidas de energía contra un 14% del promedio nacional, lo que indicaba aproximadamente un aumento del 21%. Y hasta el momento no se tiene como claridad de cuáles fueron los movimientos que presentó el Congreso y el Estado. La crisis coincidió con la nueva creación de la reforma tributaria para el 2016. Los congresistas de la costa caribe se vieron en la obligación de aceptar esta para que el gobierno de Santos actuara de manera pronta en cuanto al caso de Electricaribe, pues ya no daba más con esto, y para que por favor tomaran las riendas de la empresa del Caribe y se sacaran por fuera a los españoles, ya que pues se intuía que estos habían sido los causantes de toda esta polémica. También para el 2016, a eso de noviembre, ya se hablaba en el Congreso de una intervención para Electricaribe, que era lo más seguro que sucediera debido pues a los malos manejos que esta presentaba. Y ya aproximadamente un mes después, para noviembre del 2016, la Superintendencia de Servicios Públicos, en cabeza del superintendente José Miguel Mendoza, intervinieron en Electricaribe. Y como ocurrió en los años 90, nuevamente la empresa y la energía de la costa quedó en manos nuevamente del Estado. A su vez, con la polémica reforma tributaria que se presentó en ese año, que fue el aumento del IVA del 16% al 19% para tapar el hueco fiscal que tenía el Estado frente a la desaparición de una renta petrolera, la reforma tributaria presentó realmente una especie de alivio para pues suplir el hueco fiscal que venía presentando pues durante tanto tiempo Colombia. Sin embargo, este alivio no duró mucho tiempo, ya que tiempo después la empresa española amenazó con demandar al Estado ante un tribunal internacional.
Los argumentos de estos eran que realmente se había realizado una expropiación ilegal de los bienes en Colombia y se habían violado sus derechos como inversionistas extranjeros. Además de que alegaban que el Estado nunca había protegido los intereses económicos de la empresa y nunca había realizado el apoyo para que ésta continuara en funcionamiento. Este apoyo que ellos pedían era subsidios y demás ayudas económicas para pues continuar con el negocio. Sin embargo, pues el tema de la multa no solo termina ahí, ya que estos pedían principalmente 5 billones de pesos pues por los daños causados de parte del gobierno hacia ellos, y además el gobierno todavía tenía que solucionar quién se iba a quedar con la empresa para pues poder continuar con el funcionamiento de la misma. A principios de este año, ya 2021, en marzo, se dio a conocer pues que ya el desenlace de este pleito millonario. Por lo menos se habló ahorita con 2 abogados que contaron al periódico, al Espectador, que fue en parte una intervención que Electricaribe buscaba por parte del gobierno, ya que por fin se le podía permitir salir de la crisis sin hacer tanto escándalo ni tanto ruido. Recordemos que pues Electricaribe fue una de las empresas más corruptas durante todo este tiempo, por lo que se dio tanta polémica y tanto mal uso del servicio público. Entonces, realmente, en nuestra opinión, sí puede ser algo que buscaron, porque es una crisis que se viene presentando no solamente hace poco tiempo, sino antes de los años 2000. Se viene esta situación, esta crisis con la empresa Electricaribe y con las empresas de servicios de energía del Caribe, lo que ha generado muchísimo malestar en los ciudadanos, y ya realmente se encontraban cansados de toda esta situación. Entonces realmente fue algo que era buscado para que el Estado por fin realizara alguna acción en contra de toda la polémica que este había presentado. De igual manera, no es justo que muchos de los impuestos que paga el pueblo colombiano se vayan para pagar una deuda de corrupción de tanto tiempo, cuando se pudieron haber buscado culpables en su momento y poder haber solucionado esta situación y no llegar apenas a estas instancias del 2021 a solucionar un problema que lleva más de 20 años dándose en la costa caribe. Entonces realmente que se están utilizando pues los ingresos que provienen de los impuestos recaudados para suplir una deuda que lleva muchísimo tiempo y que se dio por malos manejos tanto de las empresas privadas que manejaron Electricaribe como del gobierno, pues por no actuar a tiempo cuando se dieron cuenta de todo el caso que estaba sucediendo con ellos.